Alfredo Zayas y Alfonso, La Habana, 1861, La Habana, 1934. Abogado, poeta, orador y político. Delegado a la Convención Constituyente de 1901. Senador de 1902 a 1906. Concejal, fiscal y juez de La Habana entre 1906 y 1909. Presidente del Comité Nacional del Partido Liberal y del Comité Revolucionario Liberal. Vicepresidente de la República de 1908 a 1913 y presidente de 1921 a 1925. Fue el cuarto mandatario electo en la República de Cuba. El país contaba con una deuda externa de algo más de 85 millones de pesos, dependiente de Estados Unidos, país con el que sostenía la mayor parte del comercio. La enmienda Platt también pesaba sobre el destino de la isla. Zayas implementó un paquete de medidas para salir de la crisis en un contexto de crecimiento y fortalecimiento de la sociedad civil, gracias a los derechos y libertades refrendados en la Constitución de 1901, lo cual generó un ambiente de críticas y acciones que complicaron su administración. Durante su gobierno, se fundaron la Falange de Acción Cubana, el Movimiento de Veteranos y Patriotas y la Agrupación Comunista de La Habana. Se realizaron el primer Congreso Nacional de Mujeres y el Congreso de Estudiantes. Surgieron instituciones como la Central Obrera de La Habana y el Partido Republicano. La Junta Cubana de Renovación Nacional, encabezada por Fernando Ortiz, emitió un análisis crítico acerca de la conducta del gobierno, titulado Manifiesto a los Cubanos. Varios senadores e intelectuales, entre ellos Emilio Roig de Leuchsenring y Ramiro Guerra, criticaron públicamente la injerencia de Ina Carter, general estadounidense, y la conducta de Zayas. La Asociación de Veteranos y Patriotas, presidida por el general Carlos García Vélez, hijo del mayor general Calixto García, en la que Rubén Martínez Villena era el secretario de propaganda, también enjuició al gobierno y denunció la corrupción. Mientras, el coronel Carlos Mendieta y otras figuras políticas exigían decencia pública al gobierno de Zayas. A partir de 1921, enfrentó un movimiento huelguístico que se extendió por todo el país: obreros de limpieza de calles, torcedores y cigarreras, ferroviarios, maestros públicos, jubilados, veteranos, tranviarios, estibadores y otros muchos en protesta por los despidos laborales, la rebaja de sueldos y los adeudos pendientes por cobrar. En ese ambiente explosivo, miles de habaneros desfilaron por las calles en demanda de la derogación de la ley Fortney, que elevó los aranceles estadounidenses sobre productos importados de Cuba. La situación se complicó aún más en 1922. José Arce, primer rector reformista de la Universidad de Buenos Aires, impartió una conferencia en la Universidad de La Habana que catalizó la lucha estudiantil. Ya el año anterior, en 1921, los estudiantes se habían opuesto a la concesión del título de doctor honoris causa a los generales Leonardo Wood y Enoch H. Crowther, y terminaron exigiendo la autonomía universitaria. En ese contexto, una disputa en la Facultad de Medicina aceleró los acontecimientos. Se formó la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, y se exigió el retiro de los profesores corruptos. Fernando Ortiz presentó el borrador de una ley que concedía la autonomía a la universidad. El rector renunció y su sucesor interino, José Antolín del Cueto, trató de cerrar el centro docente. Una asamblea de estudiantes acordó suspender las clases durante 3 días y renovarlas bajo la autoridad de la FEU, por lo que el rector y el consejo de la universidad pidieron al gobierno acabar con esa organización estudiantil, la cual ripostó nombrando rector a Julio Antonio Mella. En 1924, se produjo un fallido alzamiento militar en la provincia de Las Villas bajo el mando del coronel Federico Laredo Bru. Zayas, sin despliegue militar, se trasladó al lugar de los hechos, conferenció con los descontentos y los convenció de reintegrarse a la legalidad mientras aflojaba fondos y regalos monetarios. Ante la profundidad de la crisis, Zayas redujo los gastos del presupuesto nacional que no eran indispensables. Rebajó los sueldos a los empleados públicos y al ejército. Eliminó créditos para la realización de obras públicas. Dejó cesantes a trabajadores de varios sectores. Cerró aulas.
Estableció un impuesto del 1% sobre las ventas y solicitó un préstamo de 50 millones de pesos para pagar las deudas atrasadas. A la vez, promulgó un conjunto de leyes de beneficio social y nacional, los días festivos, la Lotería Nacional, los ferrocarriles, las pensiones y jubilaciones para empleados y obreros de los ferrocarriles y tranvías. Creó la Comisión de Inteligencia Obrera de los Puertos para solucionar los conflictos obrero-patronales que perjudicaban los embarques de azúcar. Prohibió la trata de blancas y, en 1922, se expulsaron a los chulos franceses que habían introducido en Cuba más de 700 prostitutas. Dictó el Reglamento de Inmigración de 1925, la Ley de la Concesión Eléctrica para la instalación de plantas generadoras de interés nacional y ratificó el Tratado Ay-Quesada, que reconocía la soberanía de Cuba sobre la isla de Pinos, que se encontraba pendiente de ratificación desde su firma en 1904. El 10 de octubre de 1922, con un discurso en español e inglés, transmitido directamente a Estados Unidos, Zayas inauguró oficialmente la radio en Cuba. Fue la primera vez en el mundo que un mandatario se dirigía a otro país de esa manera. Como parte de las reformas constitucionales, se acordó conceder el derecho al voto a la mujer. Una medida que siguió los pasos iniciados en 1917 con la Ley de la Patria Potestad de las Madres sobre sus hijos. En 1924, se reanudaron todos los trabajos de utilidad pública y Cuba fue el primer país del mundo en restaurar su hacienda después de la Primera Guerra Mundial y en pagar su deuda a Estados Unidos. La corrupción, que venía de los gobiernos precedentes de José Miguel Gómez y Mario García Menocal, se consolidó durante su mandato. En diciembre de 1921, Enrique José Varona, en un discurso pronunciado en el Ateneo, denunció que la dilapidación del tesoro público había comenzado con el gobierno de Charles Magoon y acusó al presidente y a los partidos políticos de ser los culpables. En 1921, Zayas nombró a su hijo subdirector de la renta de la Lotería Nacional y, en 1923, lo ascendió a director. Sospechosamente, fue ganador del primer premio de la lotería. Al terminar el mandato presidencial, su fortuna era de varios millones de pesos, y se autodesignó historiador oficial de Cuba con un sueldo de 500 pesos mensuales, todo lo cual, cierto o infundado, rebajó su prestigio. El convento de Santa Clara, que durante la danza de los millones se vendió a una empresa particular por menos de 1 millón de pesos, Zayas lo adquirió por más del doble de esa cifra, en un momento en que los niveles inflacionarios eran mucho más bajos. Ese hecho generó en 1923 la conocida Protesta de los 13, que escenificaron un grupo de jóvenes encabezados por Rubén Martínez Villena. En abril de 1923, compró los centrales España y Reglita, instalados en Perico, Matanzas, y una gran finca azucarera en San José de los Ramos, actualmente Colón, también en Matanzas. En abril de 1924, compró los centrales Ermita y Almeida en Oriente. Al terminar su mandato, dejó construido un parque y un monumento detrás del Palacio Presidencial. Aunque durante su gobierno se consolidó la corrupción, también es cierto que superó la profunda crisis heredada del gobierno anterior y dictó medidas de importancia para el desarrollo de la sociedad cubana.